Amigos, Venezuela siempre, siempre Venezuela, de esta manera festiva y alegre. Iniciamos nuestra edición vespertina del día de hoy, como siempre llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes, a través de esta señal. 5 emisoras que se enlazan, señal abierta, desde Arauca hasta Aruba, para llevarles a ustedes la información correspondiente. También nuestra señal en formato digital, que nos permite estar en cualquier parte del mundo a través de la plataforma streaming. Y obviamente, esto es un trabajo en equipo, en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales, apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros corresponsales en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Bueno, las reacciones no se han hecho esperar. Los trabajadores públicos se concentraron en la Puerta Tamanaco de la Universidad Central de Venezuela durante el día de hoy para protestar en rechazo a los recientes anuncios del presidente de facto, Nicolás Maduro. Maduro informó sobre los aumentos de 2 bonos, uno de alimentación que reciben los trabajadores activos y otro de guerra económica para pensionados y otros sectores. Sin embargo, no hubo incremento del salario ni de pensiones. El bono de alimentación quedó establecido en $40 mensuales, mientras que el bono de guerra económica se ubicó en $30 al mes. En cuanto a jubilados, cobrarán 70% de la suma de ambos bonos. Los más afectados por la medida fueron los pensionados, que se mantendrá con un ingreso de 130 bolívares. Además, recibirá un bono de guerra económica por $30. Nosotros no estamos pidiendo limosna, estamos exigiendo un derecho, dijo Eduardo Sánchez, presidente del Sindicato de Trabajadores de la UCB, quien señaló que los incrementos otorgados por Maduro siguen siendo insuficientes y están muy por debajo de las expectativas de los trabajadores. Ayer se decretó la muerte del salario, un salario que está en $5, con una inflación que va caminando. Lo dejaron para que desapareciera, agregó. José Gregorio Afonso, presidente de la Asociación de Profesores de la UCB, señaló que el anuncio de ayer atenta contra el valor del trabajo. El trabajo vale, por lo que se debe ser bien remunerado y protegido. Además, es la palanca para el desarrollo de las naciones. Al eliminar el salario, le quitas la oportunidad de crecimiento al país y tampoco hay posibilidad de que nuestros jóvenes tengan futuro. Explicó que el profesor de más alto nivel de la Universidad Venezolana, titular a dedicación exclusiva, hoy percibe un salario que es la mitad de su estatique, es decir, su salario desaparece. Hugo Varela, jubilado del Metro de Caracas, también rechazó las medidas económicas y aseguró que se mantendrán en la calle para continuar exigiendo salarios justos acordes con la canasta básica. En este sentido, María Corina Machado, precandidata en las primarias a la presidencia de la República, ha señalado que como representante de 20 Venezuela, el aumento de bonificación hecho por el Ejecutivo Nacional en el Día del Trabajador es un decreto de hambre para todos los venezolanos, afirmó. Maduro decretó el hambre. Ellos quieren a los venezolanos pobres para poder controlar a la sociedad y arrebatarles su dignidad. La canasta alimentaria son 12 sueldos mínimos. Esto es hambre. Pensaba que los pensionados venezolanos que han dedicado toda su vida a servir a Venezuela están en la miseria, aseveró la dirigente. Machado sostuvo que los aumentos de bonificaciones decretados por Maduro generaron indignación en los trabajadores. Lo que está despertando es un sentimiento de una profunda indignación en todo el país que está sometido a la miseria de forma intencional. Ese es el resultado del socialismo. El chavismo dice que quiere a los pobres, pero los quiere bien pobres. También lamentó la situación que atraviesan los pensionados. No pueden aumentar la pensión de $5, pero se pierden 21.000 millones de dólares y le echan la culpa a las sanciones y al bloqueo. Eso es cinismo. Por otra parte, Machado reiteró la importancia de las elecciones primarias para el futuro del país, aunque sin la injerencia del Consejo Nacional Electoral. Estas primarias van a cambiar la historia de Venezuela. Nos vamos a unir todos, los que están dentro y fuera del país. Vamos a unirnos en ese grito ciudadano para dejar al socialismo a un lado, dijo la coordinadora de este movimiento
2020 Venezuela. Los economistas, los especialistas en el tema, los abogados laborales señalan que esta situación del incremento salarial decretado por el no incremento, el incremento de los bonos decretados por el Ejecutivo es un engaño total al pueblo venezolano. Veamos esta información. Vaticinaba que se iban a bonificar los ingresos de los trabajadores y las trabajadoras. Hoy, frente a la propuesta del Estado venezolano, del gobierno nacional, en donde no se aumenta el salario real, entiéndase, no se aumenta el salario real, porque lo que hay es una bonificación de cesta ticket y de el otro concepto llamado bono de guerra, que además sufre una rebaja porque hasta el mes pasado estaban pagando $44 al cambio, es decir, al cambio del dólar del día, y ahora resulta que está en $20, es decir, le restaron $24. Si bien es cierto que aumentaron los cesta tickets, los pensionados y jubilados quedaron fuera de ese beneficio, es decir, más de 5,5 millones de venezolanos que dependen de la administración pública, que entregaron su vida a la administración pública, hoy desafortunadamente no van a recibir aumento. No hay aumento de salario real. Se nos dijo que era en principio por el ataque multiforme de las medidas coercitivas unilaterales. Cambia el relato y ahora no son las medidas coercitivas unilaterales, es decir, las sanciones, sino que ahora es la corrupción. Es decir, ya no es el bloqueo, sino es el saqueo que le han hecho a nuestro país. Esta propuesta viola no solamente la Constitución, el artículo 91, el artículo 89, desconoce el 104 de la Ley Orgánica del Trabajo y todo lo logrado, luchado, sudado, en sangre, sudor y lágrimas del pueblo venezolano, sino que además tienen el tupé de acabar con las contrataciones colectivas y de mostrarnos como un avance la bonificación sin incidencia salarial en prestaciones, en vacaciones y en utilidades de esos supuestos bonos, y que indexados, porque no hay tal indexación. Entonces es un engaño total al pueblo venezolano. Bueno, más claro no canta un gallo. Ahí está el resumen de la situación desde el punto de vista jurídico. Hay un engaño total. Están acabando con el salario, así, a la clara, acabando con el salario. A través de los bonos, a través de la bonificación, acaba con la retroactividad de las prestaciones. Acaba con beneficios históricos de la clase trabajadora venezolana. Y esto pues lo hace un gobierno que se vende como trabajador, obrero y socialista. Qué cosas increíbles vemos en nuestro país. Vamos a escuchar a Claudia Gutiérrez, nuestra corresponsal, que nos trae información desde Venezuela. Saludos y buenas tardes a Las Peralta, Carlos Miura, Uzcategui y a la audiencia en Colombia, Venezuela, Bonaire, Curazao, Aruba, Chile, Estados Unidos. Se les informa la periodista Claudia Gutiérrez, CNP 10804. Desde el estado Anzoátegui, oriente del país, Nueva Esparta, Margarita, La Perla del Oriente y del Tamacuro. A continuación con las informaciones desde el estado Anzoátegui. Trabajadores activos y jubilados que integran la unidad sindical y gremial del estado Anzoátegui se concentraron este 1 de mayo en la Casa Sindical de Barcelona con el objetivo de realizar una marcha para exigir mejores salarios y beneficios laborales en el Día del Trabajador. Este 1 de mayo, durante una marcha en conmemoración del Día del Trabajador, el mandatario venezolano Nicolás Maduro anunció un plan de emergencia que incluye un aumento de la cesta ticket a $40, más un bono de guerra de $20, esto junto al salario que percibe actualmente la clase obrera, que es de 130 bolívares, el cual permanecerá igual. Más información desde el estado Nueva Esparta.
Gremios y sindicatos del Estado de Nueva Esparta marcharon este Día Internacional del Trabajador desde el cementerio de Porlamar hasta la Plaza Bolívar para reclamar a la grave situación que afronta. Con pancartas, pitos recorrieron la calle Igualdad para hacer sentir el descontento que tiene y lo complicado que ha sido tener una vida digna en los últimos años. Así lo informó el presidente de FETRA Esparta, Luis Castro. La gobernadora del estado del Tamacuro, Liseta Hernández, instaló el estado mayor para las lluvias en la entidad y este viernes se desplegaron varias cuadrillas de funcionarios en las comunidades de las 4 municipios de la entidad. Funcionarios militares, obreros, protección civil y policías se desplegaron en los municipios Antonio Díaz, así como también Tucupita, para monitorear las condiciones de las comunidades más vulnerables frente a las lluvias debido a la crecida anual del río Orinoco. A esta hora culminamos las informaciones. Les informó Claudia Gutiérrez, CNP 10804. Bueno, fue el reporte de nuestra corresponsal para la zona del oriente de Venezuela. Claudia, siguen los análisis, amigos, en Venezuela siempre Venezuela, los análisis sobre el tema salarial. A juicio del economista y profesor de la Universidad Central de Venezuela, Leonardo Vera, con este anuncio la figura del salario mínimo queda definitivamente enterrada en Venezuela. Con ella, igual, todo lo concebido en el convenio 26 ratificado por Venezuela ante la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Para Rodrigo Cabezas, exministro de Finanzas y profesor de la Universidad del Zulia, el anuncio de este 1 de mayo relativo al aumento de las remuneraciones a los trabajadores es impresentable, tanto por su impacto en la desigualdad y calidad de vida, como en el desequilibrio del sistema económico y en el fraude fiscal que ello conlleva. Explicó Vera que estos bonos, aunque marcados en dólares, se pagarán en bolívares al tipo de cambio oficial, lo que dará un ingreso mínimo que sería a la fecha la sumatoria de 130 más 988 más 494, un total de 1.612 bolívares. Esto significa que para un trabajador que gana el salario mínimo, este corresponde solo al 8% de su ingreso. Destacó que esta acción de fijar remuneraciones en una moneda distinta al bolívar es positiva para los trabajadores, pues es una forma de proteger el ingreso de las fluctuaciones cambiarias. No obstante, acota que desafortunadamente aplicará solo para los bonos y no para el salario. La bonificación de los ingresos es una tendencia amplificada por la gestión del presidente de facto, Nicolás Maduro. Acaba asimismo con el régimen de prestaciones sociales y afecta a otros beneficios laborales, dijo el economista Vera. Al estos bonos concedidos por su gracia no incidir en el cálculo de prestaciones sociales, ni de utilidades, ni de otros beneficios laborales, se convierte en un esquema regresivo por diseño y probablemente de espalda a la Constitución, pues un trabajador que gana salario mínimo acumula prestaciones sobre un porcentaje de su ingreso que es menor de los trabajadores que ganan más sueldo mínimo. Una circunstancia de verdad bastante complicada esto. Bueno, Juan Guaidó en Estados Unidos ha llegado a Washington. Ha dicho en una visita a la OEA que descarta por ahora pedir asilo en los Estados Unidos. Afirma que solamente está de visita en ese país donde llegó la semana pasada, asegurando que fue expulsado de Colombia. Para visitar la sede de la OEA, Washington, Guaidó fue preguntado por la prensa si iba a pedir asilo en el país, a lo que respondió que por ahora no. El opositor, que fue reconocido por Estados Unidos entre 2019 y 2022 como presidente interino de Venezuela, dijo que está de visita y que su intención, así como la de millones de refugiados del país, es la de regresar a Venezuela. Sin embargo, aseguró que para ello necesita primero protección y seguridad, ya que su vida corre riesgo en Venezuela por la persecución del gobierno de facto de Nicolás Maduro. También, en otro orden de ideas, el secretario general del Sindicato de Profesores de la Universidad del Zulia, Eddie Garrido, señaló que la dirigencia sindical y gremios de trabajadores del Estado Zulia seguirán en protesta por los indignos sueldos que perciben. Veamos. Este 1 de mayo 2023, la dirigencia sindical dice de nuevo presente en la calle
con sus trabajadores en conmemoración de esas trabajadoras que confían, creen en el movimiento sindical y gremial del país y en especial del Estado Zulia, que no dejamos ningún espacio donde luchar, donde buscar la reivindicación, donde rescatar los derechos secuestrados por este gobierno genocida, que lo que busca es exterminar la clase trabajadora del país, al llevar el sueldo a la peor miseria a nivel mundial. La dirigencia sindical responsablemente hemos mantenido durante años esta lucha en los diferentes organismos nacionales e internacionales multilaterales, donde hemos expuesto pruebas fehacientes como esta política exterminadora de la clase trabajadora del país y de la administración pública en general, sumado a ello con la firme intención de la intervención a la autonomía universitaria. Nosotros seguimos en pie de lucha. De allí que convocamos a todos los trabajadores de la Universidad del Sur y de todo el resto de las universidades públicas y privadas que hagan presencia en esta gran marcha de protesta contra esta política destructora de este gobierno indolente que ha llevado al país a un estado de miseria. Bueno, la situación expuesta por el dirigente de la Universidad del Zulia, presidente de la Asociación de Profesores. Bueno, vean ustedes cómo son las cosas. El 53,78% de los depósitos que ha recibido la banca en el último mes de transacciones ha sido en dólares, lo cual representa que Venezuela, de hecho, es una economía enteramente dolarizada, como lo sería en cualquier parte del mundo. Esto lo ratifica Leonardo Buniac, presidente de la firma de consultoría Buniac y Asociados. Una curiosidad muy importante de esta cifra es que es en efectivo, a diferencia de toda Centroamérica, donde la base de depósitos en dólares, más del 90% es en electrónica. En el caso venezolano, es billete verde cash. Básicamente dos instrumentos, las cuentas de custodia y las cuentas en dólares, que es esencialmente una cuenta corriente de libre convertibilidad dentro del mismo banco. Coincide con Grisanti en la necesidad de una cámara de compensación. El hecho de que sea en papel moneda lleva el origen de la dolarización. Hay una dolarización financiera que puede llegar a 1.700 millones de dólares en Venezuela, pero lo otro es lo que realmente circula, en lo que la economía tiene actualmente fuera del radar. En Venezuela no todos están bancarizados y entre los que están, no todos tienen cuenta en dólares. Explica que hay una dolarización transaccional y esta dolarización financiera, que es la que pasa por la banca, habría que preguntarse cuál es el origen de la dolarización transaccional. Capital privado que trae dólares a Venezuela, las exportaciones, los dólares que vende el Banco Central, pero ¿dónde viene el resto? Deja en el aire, que puede cortarse con una navaja. Una pregunta retórica. Hay, según Buniac, unos dólares que no se sabe de dónde vienen. Nosotros presumimos que es de actividades de lavado, pero evidentemente no lo va a decir públicamente. Bueno, seguimos acá en Venezuela, siempre Venezuela. Hay un llamado urgente, desesperado, que hace la ecologista venezolana ambientalista Karen Brewer, hija de Alan Brewer Carías. Ella hace un llamado de urgencia para enfrentar una situación de envenenamiento masivo de indígenas venezolanos con mercurio, producto de la explotación irracional de los recursos en la zona del Amazonas venezolano. Pero dejemos que ella sea la que explique la situación. Nuestros indígenas tienen mercurio en sus cuerpos. En un estudio realizado por SOS Orinoco como parte de un proyecto periodístico para el Correo del Caroní, se encontró que el arco minero no solamente destruye nuestros ecosistemas, acaba con nuestra biodiversidad, contamina nuestros ríos, sino que nuestros indígenas tienen este metal acumulado en sus cuerpos. 35% de las personas que se analizaron tienen concentraciones de mercurio más altas de lo admitido por la Organización Mundial de la Salud. Estamos siendo testigos de la destrucción de nuestro país por la avaricia y por la indiferencia.
Necesitamos generar conciencia para que todos entendamos las consecuencias de este crimen ecológico, social y cultural. Y no es algo de lo que me estoy enterando ahorita, pero no podemos dejar de hablar de esto. Así que no seas indiferente. Comparte este mensaje, porque este también es tu país. Bueno, grave la situación y hay que empezar a entender lo que el régimen está destruyendo, no solamente el Amazonas, la naturaleza y las fuentes de agua, está acabando con las poblaciones indígenas que están en estas zonas asentadas centralmente y que se han visto afectadas por esta explotación minera irracional, alentada por el régimen en el arco minero y alentada también por sus secuaces en unas explotaciones ilegales en parques nacionales venezolanos. Bueno, amigos, de Venezuela siempre, siempre Venezuela, siempre llevándoles a ustedes la mejor información. Este tercer segmento del programa vespertino, esta segunda hora del programa, la iniciamos siempre con la presencia de nuestro colega y amigo Carlos Uzcategui Miura. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, y tú, Alan Ernesto Peralta, y por supuesto, dándole la bienvenida a esta hora, como siempre, a la audiencia del programa Siempre Venezuela Radio. Y yo desde aquí, desde, como lo dices tú, desde mi cambuche. Muy bien, fresco, ¿no? Algo diferente. Bueno, tal como lo decíamos al mediodía, el Partido Comunista ha dicho, Maduro juega con fuego por no aumentar el salario mínimo. A través de su cuenta oficial afirmó que los anuncios hechos por Maduro son un nuevo y descarado fraude a los venezolanos, calificando de miserable el aumento de los bonos. El Partido Comunista advirtió que Maduro está jugando con fuego y esto puede generar una reacción debido al carácter antiobrero y antipopular de su política. Sigue el Partido Comunista como la piedrita en el zapato. Chiquito, pero ¿cómo llaman la atención con su comentario, Carlos? Sí, y fíjate algo, que también ellos están un poco disgustados con el dirigente Ocariz, porque los están involucrando de entrar en una coalición al Partido Comunista, y Oscar Figuera les indicó que no, que eso sería una aberración para ellos. Pero la piedrita del zapato ha sido esa cicla del PSB, Partido Comunista de Venezuela, donde ya el gallo como que va a volverse un gallo giro y está con la hoz y el martillo alante contra esta situación que tiene contra el régimen de facto de Nicolás Maduro. Alan, son muchas las vertientes que el Partido Comunista puede enarbolar, porque acuérdate algo, si hay un partido que ha sido aguerrido a través de las décadas y años, es el Partido Comunista, porque ellos sí son obreristas. Acuérdate que el Partido Comunista ha sido parte o el emblema de muchos factores sociales a nivel del mundo. Bueno, también hubo, lógicamente, la posición de la plataforma unitaria que aseguró que estos anuncios hechos por Maduro son una burla para todos los trabajadores luego de meses de protestas y señalamientos en las calles por parte de los gremios. La plataforma unitaria considera que es el colmo del descaro ese anuncio, porque Maduro dejó embarcados a los trabajadores por solo aumentar bonos que no forman parte del salario integral. En este sentido, dijo que los $40 del bono de alimentación no llegan ni al 10% de lo que vale la canasta básica. Y es ahí donde está el problema, porque Correcto. estos aumentos no solucionan nada. No solucionan nada definitivamente. Si antes te podías comprar, ¿qué te digo yo? Paquete de espagueti, y ahora te puedes comprar un paquete de espagueti y un arroz. No ha solucionado en nada tu problema. Nada, porque No, sigue encarecido todo, Alan. claro, y eso es definitivo. O sea, mira, cuando uno quiere ser equilibrado en el análisis, uno intenta tratar de razonar las razones del régimen para esto. Pero cuando tú comparas esto con los lujos, las riquezas robadas, la forma de vida de la élite chavista, te das El cuenta saqueo. que el país definitivamente, hay dos países, uno que usufructa ilegalmente los ingresos de Venezuela y otro que empobrecido depende de las migajas que le tienen de la mesa, porque esto es una migaja.
Esto es como cuando estás en una mesa y le haces así a la mesa para tratar de limpiarla. Eso es lo que ellos le mandan al pueblo, supervivencia. Pero la verdad es que este país no puede aguantar más así. Lo que pasó ayer, el 1 de mayo, es algo demoledor, algo totalmente demoledor. Ahora, pero fíjate algo, ¿qué pasará con las pequeñas y medianas empresas que aún producen algunos insumos de productos alimenticios en el país? Porque ellos también estaban a la espera de lo que se pronunciase el sector de gobierno y para ellos poder ver qué pudiesen lograr estipular dentro de los factores económicos. Ahora, pienso yo, y lo hemos dicho y lo hemos versado en diferentes oportunidades, la grave situación económica, financiera que tienen estas empresas, ya que no tienen un crédito adecuado. Aparte de eso, el costo de los insumos es cada día más costoso, cuesta arriba hacia ellos y por supuesto el encarecimiento de la materia prima hacia el sector de la población venezolana. Bueno, son circunstancias que hay que analizar y hay que Ujú. ver cómo va cada quien a ajustarse a estos anuncios del régimen de facto. Otro tema, Carlos, no hemos hablado de él, pero creo que es muy grave esta situación que están viviendo cientos de venezolanos en la frontera entre Perú y Chile. Allí Gravísimo. este grupo de venezolanos ya tiene semanas en esa zona, una de las zonas más inhóspitas, porque allí hay mucho frío de noche y es un clima desértico de día. De día. En esta frontera hay hombres, mujeres, niños, personas de la tercera edad que han quedado en el limbo jurídico porque ni Perú quiere dejarlos entrar, ni Chile les permite devolverse. Tiene que haber un corredor humanitario, Alan, y de urgencia, porque ya han fallecido personas ahí. Y el grave problema es que no les están metiendo la mano ni al NUR, ni las organizaciones, ni la OEA, absolutamente en el encarecimiento. No tienen hidratación, no tienen salubridad, no tienen comida, Alan. Y aparte que les han cerrado totalmente ese cerco fronterizo. Alan, tiene que haber un corredor humanitario para que esos venezolanos, y por supuesto hay haitianos, hay colombianos, y de otras nacionalidades que quieren salir de la frontera para dirigirse hacia sus países de origen. Ojalá avancen las conversaciones entre el gobierno del presidente de Chile, Boric, y el régimen de facto para hacer el puente aéreo que dejó entrever el canciller venezolano. Por Él dijo supuesto. que si había garantía, pues ellos envían los aviones para recoger la gente. Creo que es lo más saludable y Y ojalá sano. esto y ojalá esto se pueda implementar, porque la situación que están viviendo compatriotas allí es terrible. Claro, hay casos de casos. Hay Sí. casos que me impresionaba, el de una muchacha que decía que ella volvía con su hija chilena, una bebé, a Venezuela porque su mamá y cáncer estaban, eh, como ella lo presentó, estaban en fase terminal y ella no quería que ella se muriera sin conocer a su hija. Y bueno, esa es una razón humana, ¿no? Por Tal vez supuesto. Y hay otros, validera. claro, pero hay otros que afirmaban que querían volver a Venezuela para estar un tiempo con sus familias y devolverse. Ahora yo digo, o sea, ¿qué concepto tiene mucho venezolano cuando hace la migración? Es cuando yo hacía la crítica, ¿te acuerdas, Carlos, la semana pasada, a esa Correcto. migrante que en el Darién llevaba a su mamá, una Con los señora? brazos fracturados. O sea, yo pienso que, bueno, cuando tú puedes tener las razones del mundo para migrar, pero tienes que tener por lo menos un plan para migrar, una acción para migrar. Y si eso implica que vas a dejar de ver 2, 3, 4 años a tu familia, pues ese es parte del tema de la migración. Ese es el Porque, sacrificio, Alan. claro, el migrante tiene que garantizarle a su familia en el momento de la reunificación las mejores condiciones.
porque no puede ser que te vas a llevar hasta el gato de la casa Sí, para migrar, eso es como lo cierto. he visto yo. Yo he visto Sí, que sí, hasta los gatos se los traen. sí, sí, eso es cierto. Y uno dice, bueno, pero es que esto no es una migración planificada, esto es No, en absoluto. un impulso. Alan, Y pero es que la gente, lo dijiste tú, es un impulso. Es como salir a una sorpresa a la vida. Mira, eso lo sabemos y nosotros en el programa hemos ido aprendiendo cada día algo más de nuestros migrantes, sean venezolanos, sean colombianos, de donde sea. Nosotros somos un ejemplo típico de esto, Alan. Tú has vivido la migración de otra o alguna manera. Tienes hijos en diferentes países, el mismo caso que tengo yo. Y nosotros como migrantes también, que lo somos, también sufrimos en carne propia esta situación. ¿Por qué? Porque se nos ha hecho muy difícil volver a reunirnos con nuestros hijos en una mesa para sentarnos, gozar o algo. ¿Por qué? Porque son diferentes países y otros diferentes continentes. Y lo mismo está pasándole a muchas personas que hoy día no tienen la manera como volver a una reunificación. Es muy lamentable esto que está pasando Venezuela en estos 24 años. sí, pero fíjate, ¿cuál es la diferencia entre una migración responsable y una migración irresponsable? Irresponsable, Hechos como estos. O sea, correcto. hay mucha gente en el paso de Perú, entre Chile y Perú, que quieren venir a Venezuela a pasar una temporada en Venezuela. Sí, sí los hay, eso es cierto. Y uno dice, bueno, pero es que estamos hablando, viejo, de yo no sé cuántos miles de kilómetros de tu país que lo has transitado y ahora pensabas transitarlo de retorno Casi 4.000 kilómetros, a la Alan. cultura del migrante. El migrante llega, trabaja, se consolida económicamente, se fortalece económicamente, abre nexos y después de todo este proceso empieza alternativas para atraer a su familia y a veces no la puedes traer toda. Eso es correcto. No es A veces, fácil. claro, a veces tienes que traer por partes y a veces no podrás traerlos a todos. O sea, es una cosa bien clara. Y fíjate que lo que pasó ayer en Río Bravo, entre la frontera de México y los Estados Unidos, un connacional, un venezolano, por cierto, Maravino, Zuliano, falleció en las aguas de Río Bravo en el transcurso de la tarde del día de ayer. Sí, un joven zuliano que cruzando el río Bravo se ahogó. Y es una cosa, una historia lamentable. Los sueños no tienen por qué finalizar así. Los Exacto. sueños no deben finalizar así. Las expectativas, cuánta gente buena no ha quedado en la ruta del Darién hasta la frontera de México con los Estados Unidos. Alan, y ¿Cuántos todavía están sueños? saliendo por el tapón del Darién. Por cierto, Carlos, el gobierno mexicano ratificó que le va a, a pagar a las víctimas del hecho Sí, del de incendio Ciudad Juárez. de Ciudad Juárez. Le va a reconocer, de acuerdo, me imagino yo, al esquema internacional por esa pérdida. Quizás es una manera de lavarse las manos, pero el gobierno de Venezuela no ha tenido hasta hoy La gentileza en nada. un solo pronunciamiento oficial sobre este tema, ni a favor, ni en contra, ni... O sea, entonces uno dice, esa es la representación que tienes como país, esa es la garantía que tienes como país. Yo no sé, mira, me perdona, yo no sé qué le habrá pasado a Arias Cárdenas, pero lo que ha ocurrido en México ha sido la destrucción de la imagen de humanista que toda la vida nos pretendió vender. Sí, correcto. Eso es una realidad. Lamentándolo mucho, fracasó en su intento de ser un embajador humanitario, porque hasta el momento no ha versado a ningún momento algo de eso. En cambio, su hermano, que está en la frontera colombo-venezolana, en la ciudad de Cúcuta, reabrió el consulado allá, Alan. Sí, se reabrió el consulado, se habló de todo, cédula, Ujú. expedición de De pasaporte, pasaporte. procedimientos, certificaciones y apostillas.
Lo Sí, que no escuché hablar era el tema electoral. no, para nada. Ese Yo tema puedo, es bastante delicado, porque fíjate algo, ¿dónde está el embajador, el general Martínez, que fue colocado ya como emblema en Colombia? Hasta el momento nadie sabe dónde está. Alan, esto es difícil porque el venezolano por A o por B necesita de ese pequeño territorio en cada país que es de suelo venezolano para poder sufragar muchas cosas y sobre todo el tema electoral que sería muy importante. Alan, antes de acotar este tema, también el grave problema que está en el Ecuador, en la Guinea Ecuatorial, sobre el caso del embajador con la amenaza de la pareja y sus hijos. ¿Qué te parece ese punto? ¿Son diplomáticos de carrera o son diplomáticos que ponen por una cajita de jabón? no, obviamente no son diplomáticos. Hay gente que se coloca por un favoritismo político y porque a toda esta gente le encanta cobrar en dólares y Sí, sí, sabe que la indiscutible. representación diplomática genera ingresos en dólares. Sí, No sé sí, cuánto estarán cobrando en dólares ahorita, pero estos funcionarios no son capacitados, preparados por sus labores. Además que se le conoce más por el escándalo personal de con su esposa que por alguna labor que haya desarrollado a favor del país. Burkina Faso, imagínate sí, tú. sí. Es muy difícil, Alan, porque la circunstancia real de esto es que no son funcionarios de carrera, no tienen estudios diplomáticos. Y eso es uno de los graves problemas que ha tenido el régimen de Nicolás Maduro, desde el tiempo de Chávez, mejor dicho. Sí, es una cosa de verdad bastante grave. ¿Qué impacto puede tener en la sociedad, en la economía venezolana, los anuncios del gobierno sobre la materia salarial? Muchos ya se han puesto a hacer sus cálculos, pero esto implica, de primera razón, de primer momento, implica una caída sustancial en la demanda de bienes y servicios, Por supuesto. porque la gente no va a poder seguir aguantando esto. No, para Va a nada. generar, va a generar entonces una caída en la llamada, en el llamado ciclo de recuperación económica y va a afectar también los proyectos y planes de expansión que algunas empresas tenían previstas para este año. O sea, volvemos, lamentablemente, creo yo, a la Como el misma cangrejo. situación. Sí, vamos para atrás. Una economía totalmente implanificada. Estancada, estancada totalmente, Alan. Estamos en un retroceso de más de 50 años. No hay un plan de inversiones de cualquier empresa que quiera desarrollar algunos factores económicos en el país. Miedo jurídico, miedo económico, miedo bancario. Es decir, nadie se atreve a hacer una inversión, y menos en moneda o divisa norteamericana, llámese dólar, llámese euro, llámese libra esterlina. Es decir, es difícil, Alan, porque hay miedo total. Claro. Y aquí, fíjate, lo único que está moviendo la economía es las inversiones de Chevron, Sí, más nada. que, que se han traducido en la llegada de algunos dólares a la economía en términos generales y ha contribuido de alguna manera a estabilizar el cambio, el tipo de cambio, porque Chevron también necesita bolívares y compra bolívares en el mercado. Por Pero esta supuesto. situación, pues, ¿hasta cuándo se puede mantener? Estamos en una economía más pequeña, leía yo por allí en estos días. Nuestra economía es la economía de una ciudad mediana o pequeña de los Estados Unidos. Tuxtla Sí, era la comparación en los Estados Unidos. Nuestra economía representa la economía de Tuxtla. La economía venezolana representa la economía de Antioquia, por ponerte un ejemplo, en Colombia. exacto. O sea, tenemos una economía tan empequeñecida que no hay De muchas bolsillo, es posibilidades. una economía de bolsillo, Alan. Ese es un buen término, me gusta ese término, una economía de bolsillo, Sí, porque estos totalmente. agarran la economía y la meten aquí y la sacan y la meten acá. Sí, Así es. ese es el término, correcto. Una Oye, Alan, economía. fíjate algo, ¿no? Me llama mucho la atención sobre el llamamiento que hizo el presidente de facto Nicolás Maduro en el estado Monaga
donde va a reactivar 50 pozos petroleros para que les acondicionen y les paguen parte de las prestaciones sociales con esos 50 pozos inactivos. Es decir, una gran estupidez, no sabe lo que está hablando, sabiendo que la situación o la grave crisis petrolera en el estado Monaga es crítica. ¿Por qué? Porque tiene más de 6 años que los pozos están paralizados. Alan, no hubo plan de mantenimiento. ¿Tú crees que van a recuperar eso fácil, 50 pozos petroleros inactivos para pagar prestaciones sociales a los activos de los trabajadores activos de ese estado? Eso es imposible, hermano. Bueno, yo lo que veo allí, Carlos, es que ellos están intentando hacer la misma jugada de Chevron, pero en este marco con Eni y con Sí, Repsol, la española Repsol. correcto. Eni y Repsol ya tienen muy avanzado un acuerdo con la OFAC de los Estados Unidos que les permitiría ciertos niveles de producción en este mercado. Y lo que necesitaría sería la autorización del gobierno de Venezuela para reactivar esas plantas, pero el convenio sería el mismo de Chevron. Chevron tendría la coordinación y la dirección, tiene la dirección y la coordinación de la extracción. Eni y Repsol exigirían lo mismo, porque esto ellos no van a llegar a invertir para que después en una reacción medio loca el gobierno se los quite. Eso es Así verdad. que, así que creo que se está moviendo la cosa en ese sentido, que tanto Eni como Repsol vuelven al mercado venezolano a la extracción. Y la extracción ¿para qué? Para que le paguen deuda, porque ellos también les deben plata. Sí, les deben dinero de esa secuela. Alan, lo triste del caso es, tú sabes que los pozos petroleros cuando están inactivos tienen que hacer una preperforación, es decir, botar toda esa cera que tienen kilómetros, metraje muy profundo en el subsuelo o territorio petrolero, y eso va a traer otros costos que hasta el momento ni ENI, ni Repsol, ni la propia estatal PDVSA lo tiene hablado, es decir, lo tienen muy callado. Es lo lamentable. Acuérdate que uno de los últimos pozos de Lavaroy fue en Caicara de Maturín, donde se cerró conjuntamente con Halliburton, y esos pozos están cerrados desde hace más de 8 años, Alan. Es decir, que no veo esto con una potencialidad, no hay que ser pesimista, pero sí lo veo con un criterio profesional de muchos amigos que me están comentando ese hecho. Bueno, te comento que Repsol no solamente está interesada en el petróleo, está interesada en el gas, en En ese el gas gas que natural. estamos quemando como locos en Mechurrio. Ellos quieren, Correcto. ellos quieren de alguna manera llevárselo para España, para Europa. El gas es un bien muy preciado en esto y ellos afirman que tienen a la disposición los tanqueros y la tecnología para que este gas no se desperdicie, sino llevárselo. No, y tienen experiencia. Ellos tienen experiencia tanto en África y en una parte de la zona subafricana. Alan, tienen experiencia en ese punto desde Ecuador también. Bueno, ahí estaría la potencialidad. Creo que el gas es uno de los productos que menos hemos valorado, a pesar que somos poseedores de la séptima reserva mundial gasífera del mundo. Entonces, bueno, ahí están las circunstancias. Opciones hay. Lo que pasa es que Sí, tenemos un gobierno tan incapaz, corrupto y tan poco preocupado por el país que esas son las fallas, las dificultades que tenemos en estos procesos. Carlos, se nos acabó el tiempo. pues sí, Alan, estaremos muy pendientes de lo que pueda ocurrir en el transcurso después de hoy, de las 6 de la tarde, 7, 8 de la noche, y amaneceré y veremos nuevas noticias, nuevas estrategias que podrá hablar la plataforma unitaria, el sector sindical, gremial y por supuesto el federativo. Hoy me toca mucho, antes de despedirnos, Alan, de que el factor federativo venezolano se una. Si no se unen las federaciones, Alan, los sindicatos de base no tendrán una coordinación para poder señalar, indicar, exigir los salarios justos, porque ellos son una base fundamental. Bueno, Alan, audiencia, nos estamos despidiendo. Será hasta mañana, si Dios lo permite. Una feliz tarde para todos. Bueno, vámonos a la pausa comercial y musical del momento. Y a regreso seguimos aquí con más de Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Ya regresamos. Bueno, bellísimo este tema interpretado por Carlos Montaner, Ricardo Montaner, un tema especial, muy bello para este horario. Seguimos ahora con Siempre Venezuela
en su último bloque de la tarde de hoy. El general de brigada Jorge Luis Gómez Pimentel fue detenido en el estado Bolívar por su supuesta implicación en los hechos de corrupción dentro de la Corporación Venezolana de Guayana, según lo publicó el portal web La Patilla. Las autoridades aún no han confirmado su detención, pero Gómez Pimentel se desempeñaba como comandante de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en Bolívar, gerente de la CBG Logística y gerente de Protección Integral de SIDOR. Presuntamente su aprehensión habría ocurrido días después de las detenciones de varios directivos. Se lee en el portal informativo. Con la detención de Gómez Pimentel ya suman 10 detenciones en el estado Bolívar en medio del operativo anticorrupción que realizan desde el pasado 17 de marzo en todo el país para desmantelar casos que involucran a Petróleos de Venezuela, Sunacri, Cartones de Venezuela y la CBG, que además le costó el cargo a Tarek El Aizami al frente del Ministerio del Petróleo. Hasta la fecha hay 61 detenidos por distintos hechos de corrupción, la mayoría de ellos vinculados a PDVSA. En el operativo anticorrupción se ha arrestado un alcalde y 4 jueces. El fiscal general impuesto por la extinta Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, informó que se habrían designado 3 fiscales con competencia nacional para investigar los graves hechos de la CBG. Un día más tarde se intervino la Corporación Venezolana de Guayana, pero fíjense ustedes cómo se conoce el caso de algunos detenidos y hay otros que no. O sea que esto se está manejando con cierto tino por parte del gobierno. Se está dejando y excluyendo algunos nombres que pudieran causar impacto de opinión pública y se exponen al escarnio público a otros ciudadanos. Cuando la ley que es igual para la pava, la salsa que es igual para la pava, debe ser igual para el pavo. Bueno, el Colegio de Enfermería del Estado Guárico, a través de su directiva, rechazó los aumentos y anuncios laborales de Nicolás Maduro y los calificó como una burla para todos los trabajadores venezolanos. Sí lo destacó la presidenta de este gremio de enfermería en la entidad, Petra Malavé. Vivimos en Venezuela en una esclavitud laboral, en la cual queda demostrado un salario de $5 mensuales que viene percibiendo desde hace más de un año, quedando muy por debajo del precio de la canasta básica, que está alrededor de los $500. Malavé denunció que con el nuevo ajuste económico, que no comprende aumento de salario mínimo, Maduro no solo vulnera el artículo 91 de la Constitución, sino también que viola la progresividad de los derechos laborales establecida en el artículo 89 de la Carta Magna. La presidenta del Colegio de Enfermeras de Guárico manifestó su solidaridad con los pensionados jubilados venezolanos, quienes a su juicio también resultaron burlados por las medidas de la administración Maduro. Por otro lado, Malavé repudió las acciones de los organismos de la Guardia Nacional y la Policía Regional en la protesta pacífica que se realizó en esta entidad durante el día de ayer en defensa de los derechos laborales. Nosotros salimos a la calle sencillamente para exigir un salario digno y justo, pero fuimos maltratados por cuerpos de seguridad del Estado. Nos trataron como delincuentes, rechazó la dirigente gremial, manifestando que van a continuar en la calle exigiendo sus derechos como lo van a hacer otros trabajadores en el país. Así que esto no ha parado, esto va a continuar. Menos mal, porque el país necesita enviarle un mensaje claro y contundente al régimen de facto. Por otra parte, el dirigente y candidato de una facción de Acción Democrática a la presidencia de la República, Carlos Prosperi, calificó los anuncios de Maduro como una burla. Ha dicho que esto no merece otra calificación. Señaló que la estrategia, a su juicio, percibe acabar con las utilidades y las prestaciones sociales dignas, ya que las mismas se calculan por el salario. Los más afectados siguen siendo los jubilados y pensionados, que no gozan del beneficio del cestatique. Criticó que en su momento el régimen haya anclado el salario mínimo a medio petro. Sin embargo, su monto se depreció hasta los $5 en promedio. Que no se nos olvide que decían el salario mínimo de los trabajadores estaba anclado a medio petro. No alcanza igual, pero es más de $5 al mes. Es la situación entonces que recuerda Carlos Prosperi, que se suma a la
innumerables listas de voceros, analistas, especialistas, economistas, abogados, representantes gremiales, sindicales de todo el país, que han manifestado su absoluto rechazo frente a la posición del régimen de facto en esta materia salarial. Bueno, ¿y qué es lo que esperaba la gente? La gente lo dice en la calle, con este régimen no hay vida. Veamos. El pueblo está esperando tener para poder hospitalizarse, ir a una clínica, hacer exámenes, comprar el mercado, ya que semanalmente no alcanza. Creo que regaño mismo, porque si me pongo a depender del sueldo, me compro un medio cartón de huevo y un kilo de pizza. Aspiro que el gobierno se ponga la mano en el corazón y haga aumentos de sueldo positivos y que pueda la gente cubrir medianamente sus gastos y sus quehaceres diarios, pues que no vivan en esta agonía de miseria y de pobreza en la que estamos actualmente. Mientras estemos en esta situación no vamos para ningún lado. Ya de hecho ya están aumentando las tarifas de los carritos por puesto. Bárbaro, bárbaro. La tarifa de transporte está aumentando a raíz del anuncio de Maduro. Terrible. Bueno, vamos a escuchar a Rixia Navarro, nuestra compañera periodista desde la costa oriental del lago. Escuchemos. Gracias por el pase a los estudios, iniciando este recorrido informativo en el municipio Lagunillas, costa oriental del lago Estado Zulia. Y abrimos el compás, basado a lo que fue el anuncio en el día de ayer del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, donde se presentó el descontento entre los trabajadores, tanto del área petrolera como del área pública, donde se esperaba el anuncio de un aumento. Sin embargo, la cifra quedó destinada entre estatique y el bono de la guerra económica. En el municipio de Lagunillas, en el día de ayer, se llevó a cabo una concentración donde los maestros siguen pidiendo justicia en el salario. Estuvieron acompañados por algunos trabajadores petroleros, a los cuales se quedaron en los distintos muelles que no fueran hasta la ciudad de Caracas. Ellos estuvieron alegando desde las 9 de la mañana un recorrido que llevaron a cabo en todo el casco central de Ciudad Ojeda, un salario digno, esperando también que dentro de ese anuncio se pudiera tomar en cuenta a los educadores, cosas que no pasó, ni siquiera a los trabajadores petroleros del área pública y de la industria petrolera. Se hicieron unas solicitudes esperando que para los próximos días se tomen cartas en el asunto ante el descontento que existe en los mismos venezolanos. Este es el panorama que tenemos hasta los momentos desde la costa oriental del lago Estado Zulia, Venezuela, reportó Rixia Navarro. Bueno, pero vean ustedes cómo es la humillación, porque no es solamente este anuncio, es también la actitud de las autoridades en diferentes instituciones públicas, en empresas del Estado, como el caso de este trabajador de Alcázar, al cual le han quitado su derecho a la medicina, y como a la mayoría de los trabajadores en el país también se la han retirado. Escuchemos y veamos este caso desde Alcázar. Bueno, en este momento, Soto, ¿qué es lo que está pasando aquí? Explica. Bueno, el compañero Luis Carvajal es el nombre que tiene allí, vale, salió de la planta. Estamos reunidos aquí, como todos los días se reúne la gente de Alcázar, que está reclamando los ingresos de su puesto de trabajo. Y vinimos a acompañar a los compañeros y nos encontramos que el compañero Luis Carvajal sale de la planta, donde a él le entregaron su medicina permanente por un tema de un ACV que le dio hace un tiempito atrás. Y resulta que el compañero sale llorando porque lo menospreciaron y le dijeron que la CBG lo mandó a sacar de la lista. No sabemos si es verdad o es mentira, o es que ahí no le quieren entregar la medicina, o si es cierto que la CBG se la mandó a quitar. Por Dios, por Dios. Bueno, aquí llevan al compañero. Bueno, aquí por lo menos los compañeros están mandando una ambulancia y al compañero, ahí. Es importante la salud. La CBG, Junta Interventora, que se aboque este tipo de casos. Un compañero con una patología de ACV, prácticamente lo desprecian ahí en Alcázar. Bueno, y esto es lo que da rabia.
cómo se humilla a la clase trabajadora en un gobierno que se vende como el presidente obrero, el gobierno de los obreros. Increíble esto. Bueno, vamos a escuchar a Juan Pablo Azuaje, nuestro corresponsal en el Cono Sur, trayéndonos información sobre la migración venezolana en esa zona del mundo. Saludos a Alans Peralta, Carlos Miura Uzcategui y audiencia en Colombia y Latinoamérica del programa Siempre Venezuela Radio. Desde territorio chileno, les informamos que son más de 12.000 las órdenes de expulsión que se vienen gestando y que se pudo conocer se están trabajando desde el gobierno del expresidente Sebastián Piñera. La cifra no incluye las que en este momento estaría trabajando el Servicio Nacional de Migraciones y la Policía de Investigaciones. Esta cifra fue dada a conocer por Vlado Mirosevic, presidente de la Cámara de Diputados, quien destacó que por asuntos burocráticos hay un gran retraso en las expulsiones, pero dejó claro que ya vienen trabajando en un mecanismo que sea más efectivo. Mirosevic salió al paso además a las críticas que ha recibido el gobierno de Gabriel Boric por la crisis que se vive actualmente en la frontera con Perú, específicamente en Tacna, donde un grupo de migrantes se encuentra en un limbo legal. Chile no les permite el ingreso y si lo hacen serán detenidos, y Perú no les permite el regreso, por lo que se encuentran literalmente atrapados. En lo que sí hizo énfasis es en que el gobierno chileno debe decretar emergencia fronteriza en las regiones de Arica y Parinacota, al igual que lo hizo Perú en Tacna. Mientras que a las palabras del canciller de Venezuela, Iván Gil, quien pidió respeto para los migrantes venezolanos y garantías para el aterrizaje de aviones para poder transportar de vuelta a los migrantes, dijo que le parece apropiado que sea el gobierno de Nicolás Maduro quien se haga cargo del problema. Dejó claro además que se hace imperiosa la necesidad de crear un corredor humanitario que involucre a Chile, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela para el retorno de su población. Pero aclaró que de momento las conversaciones solo se han realizado con Perú y en menor proporción con Venezuela, por lo que a su juicio será una solución que no se podrá ver en un corto plazo. A la par de esto, la tensión entre Perú y Chile crece y las autoridades de Tacna culpan al gobierno de Boric por la crisis migratoria en la región, donde dicen hay un gran número de venezolanos, colombianos y haitianos. Dicen que temen un colapso en la ciudad. Esta es la información que tenemos hasta el momento y no me despido sin antes invitarlos a seguir con Siempre Venezuela Radio y la www.tictachoradeviajar.com. Será hasta una próxima oportunidad. Bueno, fue el reporte de Juan Pablo Azuaje, nuestro corresponsal en Chile. Con este reporte finalizamos nuestra edición vespertina de Siempre Venezuela. Como siempre, le hemos traído información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Lo hemos hecho con mucho cariño, mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal, cubriendo desde Aruba hasta el Arauca binacional de manera abierta, de señal abierta, pero también de manera digital a todo el mundo. Ha sido un trabajo en equipo, donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros corresponsales en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de su servidor, Alans Peralta. Nos despedimos. Hasta mañana. Que tengan muy buena noche. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.